Mis hermanos, mis hermanas, buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos en este lunes lluvioso, frío, ya del 2022, a este su programa, Mi Casita de Oración. Les damos la bienvenida, como siempre, a nombre de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres, a nombre de todos los que formamos este equipo de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad. Y como siempre vamos a empezar con una oración, ¿sí? Poniéndonos en la presencia del Señor. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Los corazones de todos nosotros en nuestras casas. Al hacer esta oración, el Señor está presente, dice Mateo 18, donde 2 o 3 reunidos en su nombre. No podemos ignorar o dejar pasar las fechas que estamos viviendo, y pues apenas acaba de pasar estos momentos, precisamente cuando hablábamos de los reyes que vienen del oriente, los reyes magos. Y la pregunta que hacíamos dentro de la publicidad que hicimos en el póster era: ¿cuáles eran los Herodes de nuestro tiempo? ¿Quiénes son los Herodes de nuestro tiempo? Bueno, pues el conocimiento de esos magos, dice la palabra de Dios, que vinieron de Oriente, guiados por una estrella, y que llega el momento en que llegan a Belén, a donde está nuestro Salvador. Tuve la bendición de conocer ese lugar, y sigue siendo Belén. Llama mucho la atención porque si nos ponemos a reflexionar lo que la palabra de Dios nos enseña, Dios es un Dios de revelación a lugares pequeños, a personas humildes, sencillas, a niños, a montañas. Y Belén, yo recuerdo cuando tuvimos la oportunidad de estar mi esposo y yo por allá, pues todas las expectativas que te causa ese lugar santo, ¿verdad? Sí, esa bendición de poder estar en ese lugar, tocar esa como forma de estrella donde, según la tradición, fue el lugar donde nació nuestro Salvador, nuestro Señor. Y a donde me quiero dirigir en este programa es hablando de los Herodes de nuestro tiempo. Siempre me ha llamado la atención el hecho de que cuando los magos hacen ese anuncio o esa pregunta, mejor dicho, cuando los magos dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Sí? Y narra la palabra de Dios precisamente en el Evangelio de San Mateo, y es nada más San Mateo el que revela este momento del nacimiento de nuestro Señor, de los Reyes Magos. Los demás evangelistas no lo mencionan. Entonces San Mateo nos habla porque dice que cuando los magos se presentaron y preguntaron,
Dice, Herodes y todo Jerusalén quedaron muy intranquilos. Una de las partes importantes que no debemos de ignorar en la Sagrada Escritura y que lo que nos debería de mover más es que todo lo que está escrito se ha cumplido, se seguirá cumpliendo hoy en nuestro momento y se cumplirá después, ¿no? Entonces, como un hombre como Herodes, él creyó que eso podía pasar, ¿sí? Que el Salvador anunciado por los profetas y que iba a nacer en un lugar como Belén, ¿sí? Que ese momento se iba a dar. Y esto es importante porque el análisis. ¿Cuántos sí creen que la Escritura sea real, sea verdadera, que la palabra se cumpla, pero no creen en las consecuencias de ignorarla, de ignorar la santa palabra de Dios, ¿no? Obviamente Herodes creía que se podía cumplir porque le afectaba en su reinado, pero no consideraba ni mucho menos que él pudiera tener alguna responsabilidad o consecuencias de sus actos, ¿no? Y por eso viene esa matanza de los santos inocentes, y lo que nos dice la palabra de Dios es precisamente en esta lectura de San Mateo 2, dice que cuando a los magos les es advertido que ya no vayan con él, que ya no regresen con él y que se vayan por otro lado, pues el hombre se molesta, se enoja muchísimo. Imaginemos cuál era el temor que él tenía, el tamaño del temor que él tenía, al grado de mandar esa matanza de niños inocentes. Por eso dice la palabra de Dios, entre tanto Herodes, al ver que los magos lo habían engañado, se enojó muchísimo y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores, de acuerdo con los datos que le habían proporcionado los magos. ¿Cuántas personas, mis hermanos, en el mundo en el que vivimos hoy, se enojan muchísimo cuando uno toma la actitud de la defensa de la vida, ¿sí? Y empiezan a hablar de sus derechos? La pregunta es, ¿dónde estamos dejando los derechos de Dios? ¿Sí? Y todo esto está contemplado en la Sagrada Escritura, ¿sí? El que a nivel mundial, ¿sí?, haya grupos que están siendo sostenidos por diferentes personas poderosas, por gobiernos, para la matanza de los santos inocentes que no hay manera de que se puedan defender, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos debe llevar a reflexionar? Todo, como les hemos comentado, está en la Biblia, ¿sí? Hay un momento precisamente, tratando de entender esta parte, en el libro de Deuteronomios, esto es en el Antiguo Testamento, Deuteronomios para los que tengan la santa costumbre de anotar, Deuteronomio 27, 25, que dice lo siguiente, pongamos atención por el amor de Dios. Maldito el que acepta soborno para matar a un inocente, dice, y todo el pueblo dirá amén. Esto dice la palabra de Dios. Obviamente soborno, sea de la forma como lo queramos presentar, quienes se presten para la matanza de los inocentes en el vientre de sus madres. ¡Qué terrible! Si era terrible en el momento en que Herodes manda matar a todos esos niños, cuanto más es terrible que sean las mismas madres quienes los manden matar dentro de su vientre, ¿no? Por eso los tiempos que estamos viviendo hay que analizarlos muy profundamente, porque cuando pasan este tipo de cosas, este tipo de situaciones,
hay que entrar en una meditación profunda, ¿sí? Lo que estamos viviendo en estos momentos, y obviamente me refiero no solo a la matanza de tantos niños inocentes, a esta situación de la pandemia y de la manera como se nos está presentando. Las noticias son de que ahora también está llegando este virus a los niños, que hasta hace poco, hace un año, hace medio año, se suponía que los niños de alguna manera estaban protegidos. Ahorita les está llegando a los niños. Santa Madre de Dios, ¿no? Las personas que nos ha tocado, en este caso yo les comparto, me tocó ser una de las personas que le vino esto del COVID. Dentro de lo que cabe, salvo la primera impresión de darme cuenta que tenía este virus, este COVID-19, el primer síntoma fue un síntoma severo, serio. Es una sensación muy extraña el darte cuenta que algo está pasando en tu cuerpo. No lo puedes definir, bueno, por lo menos en mi caso no. Te sientes mal, sabes que estás mal, te sientes mal, ¿sí? Te empieza un sudor frío, te sientes mal sin poder definir de dónde viene esta sensación de sentirte mal. Obviamente te empieza a faltar el aire, sientas que no llenas tus pulmones del aire. Gracias a Dios, en mi caso fue, ¿qué les pudiera decir? Algunos minutos, ¿sí? Que luego se me fue pasando, y los otros síntomas han sido, dentro de lo que cabe, leves. No me quiero imaginar lo que esté pasando con los niños de todas las edades. Entonces, ¿no creen ustedes que es momento de una reflexión profunda? Porque esto es algo inédito, no había pasado como lo estamos viviendo a nivel mundial, ¿sí? Y seguimos con esto también de los que promueven el aborto en el seno materno, ¿sí? Entonces, desde el libro de Deuteronomios en el Antiguo Testamento, maldito el que acepta soborno para matar a un inocente, y todo el pueblo dirá amén. Había que preguntarnos, los que piden sus derechos, ¿cuáles son los derechos de Dios? Y reflexionar también muy fuertemente hasta qué punto nosotros mismos aceptamos comentarios de diferentes personas, medios de comunicación, gobiernos, donde al mal le hablan bien y al bien le hablan mal, ¿sí? Que los que estamos en la posición de defender la vida, bueno, pues prácticamente somos personas que estamos mal de la cabeza, según lo que comentan, pero todo esto es bíblico, todo lo registra la Escritura, y precisamente en el libro de Isaías 5:20 se nos dice y se nos habla de ese tipo de situaciones que vive el mundo. Cuando al mal le llamas bien y le llamas tus derechos, y al bien le llamas mal, ¿sí? Es el tiempo que estamos viviendo, y que personas que hacen una defensa apasionada de ir en contra de los mandamientos de la ley de Dios, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado, porque no hay que olvidar algo. Estamos viviendo una etapa en extremos, ¿sí? Ahorita se está viviendo el extremo de personas que, bendito sea Dios, al darse cuenta de la gravedad del momento que estamos viviendo, están acercándose a Dios. Pero también hay otras que se están alejando, ¿sí?
que han decidido alejarse de las cosas de Dios y buscar entretenimientos no sanos en estos tiempos de pandemia, de encierro. Y qué importante entender la importancia de que podamos compartir con los hermanos, ¿sí? Y hacer y buscar que se reflexione sobre la palabra de Dios, sobre lo que ya está escrito, ¿no? Sobre todo lo que está escrito, mis hermanos, va a pasar y sigue pasando y no podemos ignorarlo, no podemos cerrar los ojos, ¿sí? Habría que preguntarnos a quiénes escuchamos, o sea, por eso los Herodes que decíamos de nuestro tiempo, de nuestra época, habría que analizar a quiénes escuchamos nosotros. Yo meditaba en la tarde, precisamente al estar haciendo este programa, ese momento que pasó. Esto viene en el libro déjenme acordarme, es Segunda de Reyes, nada más déjenme buscarlo, en el libro de Segunda de Reyes, y que ojalá y nos diéramos a la tarea de meditar esta lectura de Segunda de Reyes. Es Segunda de Reyes 5, donde se nos narra un episodio que pasó. ¿Por qué me voy a Segunda de Reyes? Porque tenemos que meditar qué voces estamos escuchando y que el Señor sigue hablando, como les decía hace rato, a través de personas sencillas, humildes, ¿sí? Y se sigue manifestando en pueblecitos. Nos ponemos a ver las manifestaciones de la Santísima Virgen en lugares apartados, pueblos pequeños, donde ella se manifiesta por lo general a niños, a personas sencillas. En esta Segunda de Reyes que quisiera recordar una vez más, se nos habla de una persona que estaba enferma de lepra. En aquella época la lepra pues era algo terrible, ¿sí? Dice que Naamán era el jefe del ejército del rey y que era un hombre muy estimado. Me llama mucho la atención porque hay un momento en que a raíz de esta lepra que tiene Naamán, que está en Segunda de Reyes 5, dice que en casa de él había una sirvienta, ¿sí? Una israelita que llega a casa de él a servir, y que al enterarse de que su patrón está enfermo, ella, la sirvienta, le da un consejo a su patrona. Pongamos atención, porque la importancia de compartir y de aceptar el dar el don del consejo cuando sea necesario, pero también el aceptar hacer la corrección fraterna cuando es necesario. Entonces aquí la palabra de Dios nos narra que esta sirvienta dice a su patrona, ¿sí?, que era la esposa de Naamán, le dice: ojalá mi señor se presentara al profeta que hay en Samaria, pues él le sanaría la lepra. Y se está refiriendo a, precisamente en esta sugerencia, ¿sí?, se está refiriendo, espérenme, ahorita les doy el dato exacto. Dice al profeta que hay en Israel, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de Eliseo? Que Eliseo es el que recibe el manto del poder de manos de Elías, que fue trasladado en un carro de fuego. Bueno, pues ella, conocedora del poder de Eliseo, el poder del Espíritu Santo que estaba en Eliseo como profeta de Dios, le dice a su patrona: si él va con el profeta. Lo importante es que esto llega a oídos de Naamán,
Y decide ir, toma la decisión de ir, porque bueno, pues ya no había quien le pudiera resolver el problema de la lepra. Y el problema de la lepra era tan severo porque prácticamente las personas leprosas tenían que vivir aisladas, ¿sí? Era no solo la lepra en sí, que era algo terrible de ver, sino olores terribles, feos, ¿sí? Entonces va y se presenta y va y busca a Eliseo, dice. Y nos narra la palabra que va con regalos, ¿no? Va todavía con la idea mundana, ¿no? De las cosas que podemos pagar, ¿sí? Dice, el hombre de Dios Eliseo supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y le mandó decir, ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que el hombre venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. ¿Por qué es importante esto? Porque en las cosas del Señor, la única intercesión válida que nos narra la Sagrada Escritura es la intercesión que va acompañada de la justicia y de la oración. O sea, los intercesores del mundo no son como los intercesores de Dios, ¿sí? Entonces, él quiere prácticamente comprar la salud llevándole regalos a Eliseo, pero la palabra de Dios nos narra que Eliseo no solo no lo recibe, aún viniendo recomendado por todo un rey. Por eso es importante, nos demos el tiempo, mis hermanas, que puedas leer tranquilamente todo este capítulo 5, ¿sí?, del libro de Segunda de Reyes. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, cuando pasa esto, Eliseo no lo recibe, le manda a uno de esos hombres a decirle que no necesita llegar hasta donde está él, que vaya al río Jordán y se meta 7 veces en el río y será sano. Pero Naamán sigue en su soberbia, ¿sí?, y se siente despreciado porque el profeta no lo recibe. Y inclusive hace un comentario soberbio diciendo que en Egipto hay ríos más importantes que el Jordán, que habla del Habaná y el del Farfar, ríos de Egipto, ¿no? Pero he aquí que otro servidor, y por eso es la importancia de que cuando el Señor nos pone en el corazón el don del buen consejo, mis hermanos, lo hagamos, así como el don de la corrección fraterna. Dice, sus servidores, este hombre ya estaba enojadísimo, ¿no? Porque el profeta, con todas sus recomendaciones y sus regalos y todo lo que él traía, pues el profeta no lo había recibido, lo había mandado a meterse al río Jordán. Por eso es tan importante que hagamos caso a lo que la Escritura nos pide que hagamos, ¿sí? Dice, sus servidores se acercaron a él cuando se iba y le dijeron, primero, la muchacha del servicio, servidora, es la que recomienda a su patrona. Luego, los servidores de él, volvamos a la gente humilde y sencilla, se acercaron a él cuando se iba y le dijeron, si el profeta te hubiera mandado a hacer una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? Y qué fácil es bañarse como el profeta te ha ordenado. Y nos narra la palabra que Naamán los escuchó, entró al río Jordán las 7 veces que el profeta lo había pedido y fue sanado de la lepra. ¿Cuántas bendiciones, cuántas cosas nos dice la palabra de Dios, nos aconseja la palabra de Dios que hagamos para ser sanados, para ser salvados? ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos callado ante situaciones que, como les estaba diciendo, las situaciones que se viven en el mundo actual, ¿sí?, y que reclaman sus derechos, ¿sí? Yo recordaba, y esto es la importancia de compartir lo que la palabra de Dios nos dice. En el Evangelio de San Juan hay un momento, precisamente, cuando nuestro Señor se está despidiendo de sus discípulos, de sus apóstoles,
y les está explicando que va a mandar el Espíritu Santo y que les conviene que Él se vaya. Y hace una oración que es una oración impactante, muy profunda y con mucho sentido, dice nuestro Señor. Es una oración que hace a Dios Padre cuando dice: no ruego solamente por ellos, se está refiriendo a los apóstoles, ¿sí?, sino también por todos aquellos que por su palabra creerán en mí. Vamos a meditar. Nuestro Señor está haciendo una oración al Padre y le está diciendo: no te ruego solo por ellos, mis apóstoles, sino por todos, por ti, mi hermano, por mí, por todas las generaciones que van a seguir existiendo hasta el fin del mundo, ¿sí?, por los que nos animemos, ¿sí?, a hablar, ¿sí?, a compartir, ¿sí?, inclusive hacer la corrección fraterna. Dice, en ese momento Él está orando por nosotros. No dice que por su palabra, o sea, no está diciendo que si estamos compartiendo palabra de Dios. Él está diciendo: abre tu boca, invita, acerca, informa a las personas de que hay otra vida, ¿sí?, de que el matar a seres inocentes es un pecado gravísimo, que el quedarnos callados es un pecado gravísimo, ¿sí?, el que seamos indiferentes a las cosas de Dios es gravísimo, ¿sí?, y que sepamos también el poder que tiene la oración de intercesión, ¿sí? Entonces lo vuelvo a repetir. Nuestro Señor Jesucristo está orando al Padre para cuando tú, mi hermano, cuando yo nos decidamos, ¿sí?, a compartir, a tratar de que las personas se acerquen a las cosas de Dios, comprendan que Dios existe, comprendan que hay otra vida, que aún el mismo sufrimiento, esta tribulación por lo que estamos pasando, está sacudida, ¿sí? Y digo sacudida porque acuérdense también que hay un momento cuando nuestro Señor pues ya va a ser tomado en el huerto de los olivos, va a ser tomado preso, y Él se acerca a Simón y le dice: Simón, Simón, ¿sí? Cuando le dice que Él ha orado por él para que cuando regrese Él sostenga a sus hermanos. Le está diciendo nuestro Señor la importancia de la oración. Y la importancia de la oración estriba en que la oración nos protege de caer más veces en la tentación, ¿sí? No dice que ya no vamos a tener tentación. Dice que la oración nos protege, ¿sí? Y cuando regreses tú tendrás que sostener a tus hermanos. Es lo que el Señor le dice a Simón. Y la pregunta es, ¿cuándo regrese de dónde, Simón? ¿Sí? Porque así se lo dice, esas son sus palabras. Cuando regreses, ¿sí?, tendrás que sostener a tus hermanos. Cuando regrese de la prueba, cuando regrese de la negación, cuando regrese de haber negado que conocía al Señor, ¿sí? Obviamente nuestro Señor sabía lo que iba a pasar con él, ¿sí? Pero lo sigue sosteniendo. Nuestro Señor sigue orando por él, como sigue orando por nosotros, ¿sí? Por eso dice: no ruego solamente por ellos, sino también por todos aquellos que por su palabra, sus palabras, lo que compartan, lo que digan, lo que manifiesten, creerán en mí. Y es tan importante sostenernos en esto, y la importancia de que seamos perseverantes. Yo recordaba, en alguna ocasión les compartía me tocó vivir una experiencia de
persona que expresaba su incredulidad de la existencia de Dios y que Dios existiera, etcétera, etcétera. Pues son las personas que o nadie les ha hablado de Dios o les acomoda no creer en Dios, porque el creer en Dios te compromete a un cambio, ¿sí? Y esto viene porque recordando ese momento que me tocó vivir y ella se burlaba de mí, porque pues obviamente yo le decía que yo sí creía en Dios y ella comentaba que las personas que creen en Dios son personas, perdón la palabra, pero así lo decía, son personas estúpidas, ¿sí? Ignorantes, era lo que decía esta persona. Y después me tocó el testimonio de un hermano que precisamente estaba hablando con otro pues hablándole de las cosas de Dios. Y este otro, el incrédulo, ¿qué es lo que le decía? Por eso le decía, les acomoda no creer. El incrédulo le decía, amigo, conmigo pierdes tu tiempo. Y yo no sé para qué estás aquí. Y entonces esta persona le contestó algo que me encantó y que le doy gracias a Dios de haberlo escuchado. Esta persona le dijo, estoy haciendo lo que Jesús haría. Él dejó todo allá arriba para venir por mí y por ti. ¿Sí? Él dejó todo. ¿Sí? Yo no sé, mis hermanos, mis hermanas, que estés dispuesto o dispuesta tú a dejar para acercarte a las personas que sabes que están alejadas, que están en mal camino, ¿sí? Y que se resisten a las cosas de Dios, ¿sí? Que se resisten a aceptar que hay otra vida. Y por eso esa respuesta de esta persona que le dice al incrédulo, estoy haciendo lo que Jesús haría, ¿sí? Él dejó todo allá arriba para venir por mí y por ti. ¿Y cuál es cuál es el pecado, cuál es la falta, cuál es la situación de las más graves y que nos debería de llevar a meditar, ¿sí? ¿Cuántas veces las personas nos expresan y en muchas ocasiones personas de oración que pues la palabra de Dios o no la entienden o les aburre, ¿sí? Como si la palabra de Dios fuera para estar entreteniéndonos, ¿sí? El beato precisamente Santiago de Alberione, que él fundó la familia Paulina, él les compartía algo maravilloso, que la Biblia es la carta de Dios escrita para la humanidad, ¿sí? Que es en donde viene y explica dónde están las bendiciones. Y él nos compartía también que después de la Eucaristía es lo más sagrado que puede existir, que inclusive el hecho de que tengas una Biblia en tu casa es para que la tengas abierta, no la tengas de adorno ni la tengas cerrada, que vayas a ella todos los días. Cada vez que tú lees la palabra de Dios, aumenta tu fe, ¿sí? ¿De qué manera? No lo sé, en qué medida no lo sé, pero en alguna ocasión les comentábamos que también esto fue expresión de un santo, ¿no? Que vayamos a ella, aun cuando no entendamos, pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, dice, porque el enemigo sí sabe lo que tú estás haciendo, él sí sabe lo que tú estás leyendo, ¿sí? Y siempre que vas a la palabra de Dios, vas a ser bendecido. Sobre todo, no olvidemos lo siguiente, y más estos momentos por los que estamos pasando, estas situaciones que nos está tocando vivir, como les decía, inéditas, estamos siendo sacudidos en nuestra fe, sacudidos en muchas circunstancias que se están dando porque son momentos de confusión,
que nos llegan noticias de una manera, no, hazlo así, no, ve para allá, no, ve para acá, no, tómate esto, tómate aquello, ponte, por el amor de Dios, ¿sí? Esas son confusiones que se aprovecha el enemigo para que nosotros entremos en esta confusión. Lo que no se nos debe de olvidar, mis hermanos, que la vida es un viaje. O sea, el tiempo que estamos viviendo aquí es como un viaje, no es un destino, ¿sí? El destino es otro, ¿sí? O sea, nuestra vida es, y no sabemos en qué momento nos va a tocar bajarnos de este tren, ¿sí? Y escuchar lo que la palabra de Dios nos dice, precisamente es en el libro de Isaías, donde se nos invita a algo que a mí me encanta, ¿sí? Es el libro de Deuteronomios, y que nos falta entender en toda su plenitud, ¿no? Cuando se nos dice qué tenemos que hacer, porque cuando tú te encuentras de frente con la palabra de Dios, tú no la puedes ignorar. En el momento en que tú estás leyendo la palabra de Dios, aunque no la quieras leer, aunque no la entiendas, en ese momento estás siendo bendecido, porque la palabra de Dios está viva. En el momento en que tú la lees, empieza a palpitar. ¿Y qué nos dice el libro de Deuteronomio 6:4? Que en realidad este es el primer mandamiento, ¿sí? Porque es el mandamiento de la escucha. ¿Cuánto nos cerramos a la escucha? ¿Cuánto nos cerramos a ir a la palabra? Y esto es para que obedezcamos. Dice, escucha, Israel. ¿Quién es Israel? El pueblo elegido de Dios. ¿Quién es Israel? Nosotros que éramos pueblos paganos y que hemos sido beneficiados, ¿sí?, al ser reconocidos como hijos de Dios. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué es el consejo que nos da? Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. ¿Y qué nos dice que hagamos? Y repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando viajes, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente para recordarlos. Escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. Eso es lo que debe prevalecer. Ahí en tu casa, mi hermano, pon palabra de Dios. Cuando estén saliendo, que lo que vean tus hijos, tu esposo, tu familia, antes de salir, es palabra de Dios. Palabra de Dios en tus cuartos, ¿sí? Palabra de Dios en los lugares donde se reúnen, ¿sí? Y la importancia de hacer reparación, ¿sí? Porque no es nada sencillo entender, ¿sí? Decía en alguna ocasión un santo también, y que hay que escucharlo, asimilarlo, meditarlo. Se le conoce como San Camilo el Elis. Él decía lo siguiente: si volvieran los muertos a vivir, ¿qué no harían por la vida eterna? ¿Fíjense? Si volvieran los muertos a vivir, ¿qué no harían por la vida eterna? Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Sí? En esto es tan importante la vida de nuestros santos, y lo que tengamos que hacer. Fue precisamente a uno de los más grandes santos que hemos tenido, San Juan Bosco, ¿sí? Que a San Juan Bosco se le manifestaba en sueños muchísimas situaciones que se iban a vivir. La Virgen le hablaba en sueños a San Juan Bosco. En alguna ocasión,
precisamente a San Juan Bosco, la Santísima Virgen le dice, en un sueño se lo dice, pongamos atención, porque esto también lo tenemos que hacer nosotros. O sea, primero hacerlo nosotros y luego hacer la corrección fraterna para los que no lo hacen, ¿sí? Dice la Santísima Virgen de San Juan Bosco, ¿por qué te callas y no hablas más acerca del grave deber de dar limosnas? Si la gente diera más ayudas a los pobres, los premios que se recibirían de Dios serían mucho más grandes. Todo esto la Virgen se lo decía en sueños de San Juan Bosco. ¿Cuántas personas hay que se guardan? Que me llama la atención esto, de la forma como lo dice la Santísima Virgen. Dice, ¿cuántas personas hay que se guardan sus dineros sin repartirlos y esto les traerá perdición? ¿No ves que si los sacerdotes se callan y no hablan lo suficiente acerca de la obligación que cada uno tiene de compartir sus bienes con los pobres? ¿Sí? O sea, la obligación. En esto de los dineros y de la limosna, yo recordaba algo que ya les he compartido y creo que es importante volvérselo a compartir. Una amiga me comentaba que cuando muere su hermana, era una persona que no tenía familia y que pues los hermanos se repartieron lo que en casa de ella había y obviamente pues un testamento, etcétera, etcétera. Pero que cuando se fueron a bajar la ropa del closet de esta personita, en todos los sacos había dinero. En todos los sacos había dinero. Que era una persona que acostumbraba a tener dinero en sus sacos. Pues yo me imagino para cuando salía, o qué sé yo, ¿no? Y qué importante es que no lo guardemos con esas intenciones, ¿no? Sino que sepamos hacer lo que la palabra de Dios nos dice. En algún momento se nos informaba también referente a esto de los pobres, dice que cuando Dios te bendice económicamente, por el medio que sea, que de repente ganas más, tienes más, conseguiste mejor trabajo, o hasta herencias, qué sé yo, premios, ¿no? Que cuando Dios te bendice económicamente, no eleves tu nivel de vida, eleva tu nivel de caridad para el necesitado, ¿sí? No es, bueno, como tengo más, ahora voy a tener más cosas o voy a comprar. No, eleva tu nivel de caridad, ¿sí? No se nos olvide todo esto, sobre todo analizando de que la palabra de Dios nos invita, nos dice, nos explica, nos sacude que el reino de Dios es para los justos. ¿Y qué es un justo? Pues una persona que comparte, ¿sí? Y luego nos gusta ignorar las situaciones, a veces hay personas que no les gusta que se hablen de estos temas, purgatorio, infierno, qué sé yo, ¿no? Pero no los podemos evitar, porque en la gran mayoría de los casos el Señor nos los revela a través de sus santos, para que ellos vengan y nos sacudan, porque vivimos en una comodidad, en una ignorancia de lo que la palabra de Dios nos dice. Y precisamente Santa Margarita María de Alacoque, a la que se le reveló el Señor, el Sagrado Corazón de Jesús, ella comparte que en una ocasión que estaba ella en oración ante el Santísimo Sacramento, el día de la fiesta de Corpus Christi, ella narra en sus memorias, Santa Margarita María Alacoque, que se le apareció una persona
Es terrible, pero pues es lo que narra ella. Se le apareció una persona envuelta en fuego. Estaba en el purgatorio. Me dijo que era un benedictino, que una vez la había confesado y le había dado la comunión, que por eso se dirigía a mí, dice Santa Margarita María Alacoque, con el permiso del Señor, que ofreciera por él durante 3 meses todos mis sufrimientos y acciones. Después lo vi a los 3 meses lleno de alegría y de esplendor. Qué importancia es que no olvidemos que estos lugares existen y que nosotros podemos reparar y podemos ayudar, ¿sí?, a los que ya partieron, pero sin olvidar sobre todo la oportunidad que tenemos de reparar en vida, que es lo mejor que nos puede pasar, ¿verdad? De compartir en vida, ¿sí?, de hacer la corrección fraterna en vida. La palabra de Dios nos dice también un texto que a mí me gusta mucho porque habla de la felicidad que espera a los que hacen caso de la palabra. Dice, felices desde ahora los muertos. Fíjense, pongamos atención. Felices desde ahora los muertos si han muerto en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus obras los acompañan. Sus obras los acompañan. Mis hermanos, esto está en el libro de Apocalipsis 14:13. Entonces, no olvidemos esa necesidad que tenemos de entender, de valorar el conocimiento de lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Y sigue diciendo el libro de Apocalipsis. Hay un momento donde nos narra, en el Apocalipsis 7:3 dice, están dando unas instrucciones y dice, no hagan mal a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Pongamos atención, hasta que hayamos señalado en la frente a los servidores de nuestro Dios. ¿A quiénes? A los servidores de nuestro Dios. ¿Y cuántas veces nosotros mismos, o hermanos nuestros, o familiares nuestros, su única relación con Dios es pedir, no servir? Y la palabra de Dios habla que los justos son los servidores, ¿sí?, que son los que van a estar señalados en la frente, apartados para el Señor. Y que esos son los que visten ropas blancas, porque han pasado la gran tribulación. Pongámonos a la presencia del Señor, y si Dios lo permite, vamos el próximo programa, vamos a tratar de hablar un poquitito de todas estas profecías que se cumplen, situaciones que conocemos a través de la palabra, que tienen también que ver con los sueños, el conocimiento que Dios tiene de las cosas que nos pueden pasar y que nosotros no hacemos caso, ¿sí? Entonces es importante que practiquemos el ir a la palabra de Dios, compartirla, hacer las obras de misericordia, hablarle a los demás de la necesidad de reparar, principalmente en vida, ¿sí? Cualquier cosa que hayamos hecho no agradable a los ojos de Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ve conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche.
quiero hacerles una invitación el día de mañana, primero Dios, a partir del día de mañana, martes 11 de enero, va a empezar un programa nuevo que se llama Misericordia y Justicia. Se lo súper recomendamos, porque ahí es donde viene gran confusión. Muchas personas que se acogen a la misericordia de Dios, y Dios es muy bueno, yo no soy tan mala, pero Él no puede renunciar a su justicia. O sea, Él es justo, ¿sí? Es misericordioso, pero también es justo. Todo lo que hagamos, mis hermanos, o dejemos de hacer, tiene consecuencias y tenemos que dar cuentas. Entonces, a partir de mañana, este programa que va a tratar de explicar esta diferencia entre esas situaciones de la misericordia y la justicia, va a ser a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Se iniciará este programa con la oración de la coronilla de la misericordia, porque entendemos también que no todas las personas les es posible unirse a las 3 de la tarde, hora del centro de aquí de la Ciudad de México, cuando se hace la coronilla diariamente. Entonces se está abriendo este nuevo espacio para que las podamos hacer los martes a las 8 de la noche e ir conociendo principalmente la diferencia entre un Dios misericordioso y un Dios justo. Sí, hasta luego, que Dios los bendiga, y si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes.